Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Hay historias que parecen sacadas de una novela de misterio, policíaca o incluso de terror, pero son reales. Crímenes que ocurren lejos de las grandes ciudades, escondidos en el silencio de un bosque, en la profundidad del invierno, donde no hay testigos ni explicaciones. Historias que con el paso del tiempo no se borran, sino que se vuelven más inquietantes y más vivas, terroríficamente más vivas. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Un crimen que ocurrió hace más de 100 años en medio de los bosques nevados de Oregón, en Estados Unidos. Un crimen donde 3 hombres que salieron juntos a cazar desaparecieron sin dejar ningún rastro durante aquel invierno. Un crimen en lo que parecía una simple expedición de cazadores terminó en una escena espeluznante, con cuerpos atados, disparos a quemarropa, huesos fracturados y un lago helado como si fuera una tumba silenciosa. Pero lo más escalofriante de todo no es cómo murieron, sino cómo nadie, ni entonces ni ahora, ha podido explicar quién lo hizo ni por qué. Este es el caso de los asesinatos de Lava Lake. Todo un misterio sin resolver. Se podría decir que un crimen perfecto, quizá un secreto que nunca debió ser descubierto. ¿Quieres conocer todos los secretos de esta macabra historia? Pues dentro intro y empezamos. Nuestra historia arranca en la temporada de invierno de 1923 y 1924, en la solitaria región de los bosques del centro de Oregón, en los Estados Unidos. En aquel paisaje dominado por bosques, nieve y el silencio del frío de aquel altiplano, 3 hombres decidieron pasar el invierno lejos de la civilización. Edward Nichols, de 50 años, Roy Wilson, de 35, y Dewey Morris, de 25, 3 cazadores de pieles de la localidad de Bend, Oregón. Alquilaron una pequeña cabaña junto al pequeño Lava Lake, propiedad de un empresario local llamado Edward Logan, quien les permitió quedarse a cambio de realizar tareas de vigilancia y conservación en dicha propiedad. Sus planes eran simples: cazar bisones, zorros, martas, sobrevivir al invierno y volver con buenas ganancias gracias a las pieles de estos animales. Y hasta diciembre de 1923 parecía que todo marchaba muy bien. En ese mes, Nichols volvió a la ciudad montando en un trineo lleno de pieles para vender. Se le vio animado y de buen humor. Parecía que la cosa marchaba bien. Además, el 15 de enero de 1924, un visitante interrumpió la tranquilidad de este trío de cazadores. Allen Wilcoxen, dueño de un resort, viajaba desde Fall Rivers hasta Elk Lake y decidió hospedarse en aquella cabaña. Pasó la noche con ellos y al partir por la mañana describió a los 3 como en buena forma y con buen ánimo. Fue la última vez que alguien les vio con vida. Sin embargo, algo pasó. Pasaron meses sin noticias de los cazadores. Ya no bajaban a la ciudad a vender las pieles y se había cortado todo contacto con ellos. Y eso en los salvajes bosques de Oregón, y además casi aislados por el frío invierno, no era una buena señal. Lógicamente cundió la alarma, porque algo debía de haber ocurrido. El hermano de Dewey Morris dio aviso a las autoridades de que los 3 tamperos habían desaparecido, y se organizó una búsqueda. Cuando la primavera finalmente deshizo la nieve de los senderos y los lagos comenzaron a descongelarse, un equipo de búsqueda liderado por familiares de los cazadores llegó al Lava Lake, con la esperanza de encontrar señales de vida. Pero lo que encontraron fue un escenario que parecía haberse detenido en el tiempo y además profundamente inquietante. La cabaña estaba cerrada por fuera, lo que ya generó sospechas. Al entrar vieron algo aún más perturbador: utensilios de cocina en su sitio, platos aún servidos en la mesa, comida carbonizada en la estufa, las camas hechas. Era como si los 3 hombres hubieran sido interrumpidos en medio de su rutina diaria. Pero, ¿por quién? Y eso no fue lo peor. En la nieve cercana al cobertizo para perros se encontró un martillo ensangrentado y pelos humanos pegados en él, junto además con un diente.
como si alguien hubiese sido golpeado con extrema violencia en ese mismo lugar. Los perros, dejados sin comida, habían muerto, y un gato, atrapado dentro de la cabaña, estaba aún vivo pero apenas con fuerza. Los animales no habían sido liberados ni atendidos. Algo extraño, violento y definitivo había ocurrido allí. Sin embargo, no fue hasta abril de 1924 cuando los cuerpos de los 3 tramperos fueron finalmente hallados. El hielo del lago comenzaba a romperse y 2 pescadores observaron algo extraño flotando en la orilla norte. Al acercarse y ver lo que eran, vieron aterrados que se trataba del tronco de un cuerpo humano. La policía llegó de inmediato a la zona y con ganchos y cuerdas comenzaron a buscar bajo el agua, y al final del día extrajeron los cuerpos de Roy Wilson, Dewey Morris y Edward Nichols. Y los 3 presentaban signos de violencia extrema. Wilson había sido asesinado de un disparo de escopeta por la espalda. Nichols tenía múltiples heridas, disparos de rifle y pistola, y también un fuerte golpe en la cabeza. Morris fue encontrado con el cráneo aplastado, como si hubiese recibido un golpe brutal, sin disparos. Todo indicaba que había sido asesinado primero, quizás en la cabaña donde se halló el martillo. 3 modus operandi distintos, como si hubieran sido asesinados por separado, pero al mismo tiempo coordinados. Los cuerpos estaban atados con alambre y cuerda, como si el asesino hubiese querido asegurarse de que no salieran a flote. Se comenzaron a hacer conjeturas acerca de qué es lo que había ocurrido y quién habría podido asesinar a estos 3 cazadores. Un ataque de una sola persona parecía improbable. Los 3 hombres estaban armados y además uno era veterano de la Marina. Los investigadores concluyeron que participaron al menos 2 atacantes. Pero, ¿por qué motivo? Para entender el crimen es necesario que sepamos algo más sobre las víctimas. Edward Nichols era el mayor del grupo. Era un ex guardabosques y trampero experimentado, de carácter serio y algo huraño, y era el que tenía los contactos con los proveedores y los comerciantes. Algunos lo describían como dominante en el trío, pero también en cierta manera protector. Roy Wilson era veterano de la Marina, era más joven y físicamente más fuerte. Tenía reputación de ser hábil con las armas y con las trampas. Aunque introvertido, era amigable con quienes lo conocían. Su familia dijo que además jamás se hubiera dejado sorprender sin pelear. Por último, Dewey Morris era el más joven de los 3. Novato en la caza pero entusiasta. Era considerado el pupilo del grupo. Su familia decía que era alegre, ingenuo y con poca experiencia en situaciones difíciles. Este contraste de personalidades y de características de los 3 tramperos generó sospechas desde el principio. ¿Podrían estos 3 hombres, 2 de ellos armados y fuertes, haber sido asesinados sin ni siquiera dar pelea? No había señales de robo, las armas estaban allí, las pieles en su mayoría también, la comida intacta. Tampoco había huellas en la nieve, aunque eso podría deberse a que el crimen fue cometido antes de una gran nevada. Pero entonces, ¿por qué los habían matado? Una pista importante vino de una disputa pasada. Nichols, el mayor, había tenido un altercado con otro trampero tiempo atrás, un tipo que usaba el nombre de Lee Collins. Varios testigos recordaron que Collins había amenazado abiertamente a Nichols con frases como «te haré desaparecer en el bosque». Lo preocupante era que nadie parecía saber de dónde venía Collins ni cómo se llamaba realmente. Pero lo extraño vendría cuando, tras varias averiguaciones, la policía pudo conectar de alguna manera este nombre con un verdadero criminal, Charles Kinsey. A partir de ese momento, los detectives encargados del caso pronto se centraron sobre este sospechoso. Nichols había tenido tratos meses atrás con un socio llamado Lee Collins, quien presuntamente lo había amenazado. Pronto se descubrió que ese Collins era en realidad Charles Kinsey, un forajido buscado por robo con violencia y tentativa de asesinato. Kinsey había sido visto vendiendo pieles justo después del asesinato por valor de unos $110 y preguntando por posibles compradores de pieles. La autora Melanie Tapper sugirió en su libro The Trapper Murders
que Kinsey contaba con un cómplice, posiblemente Ray Jackson Van Buren, quien se suicidó en 1938 y pudo haberse llevado el secreto con él. Cierta o no la afirmación de Melanie Tapper, quedaba una duda. ¿Quién era en realidad Charles Kinsey? Por lo que se supo, Charles Kinsey era un hombre peligroso con un largo historial de delitos violentos en Oklahoma y Oregón, que incluían desde robos, fraudes y hasta un intento de asesinato en 1914 cuando disparó a una persona tras asaltar una tienda. Había sido arrestado, pero había conseguido escapar poco después. En 1923, Kinsey comenzó a moverse en los bosques de Oregón, usando el alias Lee Collins. Trabajaba como trampero, pero no con fines honestos. Vendía pieles sin permisos, se enfrentaba con otros cazadores y usaba múltiples nombres falsos. Y a menudo preguntaba por los movimientos de otros hombres en la zona, como si buscara información para algo más siniestro. Varias personas lo vieron vendiendo pieles poco después de enero de 1924, justo cuando se estimaba que ocurrieron los asesinatos. Las pieles eran de alta calidad y, según comerciantes, similares a las que Nichols había estado mostrando en semanas anteriores. Cuando la policía trató de arrestarlo, Kinsey simplemente desapareció, como si se lo hubiera tragado el bosque. Parecía que el círculo se cerraba en torno a Kinsey, pero si Kinsey había sido el asesino, surgía la duda de si lo había hecho solo. Esa fue una de las preguntas más inquietantes y que más se repitieron durante la investigación. La escena sugería que los tres cazadores no habían muerto al mismo tiempo ni de la misma forma. Morris parecía haber sido asesinado en la cabaña, mientras que Wilson y Nichols habían perdido la vida a distancia de esta, disparados con armas distintas. Por tanto, era lógico pensar que se necesitaría al menos de una persona más para ejecutar todo sin que uno escapara o peleara. Algunos investigadores creen que un segundo hombre ayudó a Kinsey, y las sospechas recayeron en un joven llamado Ray Jackson Van Buren, quien había trabajado antes con él y que había desaparecido misteriosamente los años siguientes. Según la teoría planteada por la investigadora Melanie Tapper, Van Buren conocía la zona y había sido arrestado antes por robo, y encima se había suicidado en 1938. Con el paso de los años, la historia de los asesinatos del Lago de Lava dejó de ser solo un expediente policial para convertirse en una leyenda local. Incluso esa leyenda tenía tintes paranormales. Son muchas las personas que aseguran que al acercarse hasta el lugar donde ocurrieron los crímenes, aseguran haber visto sombras en la cabaña, haber oído disparos en noches de invierno o haber sentido algo que no quería que se acercaran al lago. Los libros de historia regional de Oregón mencionan el caso como uno de los más espeluznantes de la historia de este estado, y aunque muchos apuntan a Kinsey como el culpable, lo cierto es que el crimen jamás fue resuelto oficialmente. La última pista documentada fue un informe de los años 50, cuando un anciano veterano de guerra dijo haber compartido celda con Kinsey en México. Este afirmó que Kinsey le había confesado haber matado a 3 hombres en una cabaña durante una tormenta. Pero, sin más pruebas, la policía no pudo cerrar este caso. Pero ese aura de leyenda en torno al crimen ha propiciado que surjan teorías de lo más dispares en torno al motivo que llevó al asesinato de estos 3 tramperos. Algunas tan racionales como un móvil económico, pero otras inquietantemente simbólicas. El escenario, un lago helado, una cabaña remota, animales muertos, cuerpos sumergidos y atados, parecía más sacados de un rito pagano que de un ajuste de cuentas. Y tal vez por eso, con el paso de las décadas, este crimen fue tiñéndose de un aura oscura, como si su explicación no estuviera solo en las pistas, sino en lo que se dijo. A este respecto, circulan varias teorías que tratan de conectar el crimen con algo mucho más oscuro. Una de las teorías, la primera teoría, podríamos llamarla, es el asesinato por venganza. Esta primera hipótesis, la del asesinato por venganza, es la más aceptada en la actualidad y la que parece más lógica. Esta sostenía que Nichols, el mayor de los 3, tenía enemigos. Gente que lo acusaba de haber entregado tramperos ilegales a las autoridades años atrás. Quizás Kinsey era uno de ellos, o quizás fue contratado por alguno de ellos. Si esto es cierto, el crimen habría sido una ejecución selectiva, pero extendida a sus compañeros como castigo colectivo.
El detalle más oscuro de esta teoría es que quien los mató se tomó su tiempo. Cocinaron en la cabaña, esperaron, observaron, posiblemente durmieron allí tras el crimen y después arrojaron los cuerpos con calma al hielo. Esto sugiere un conocimiento íntimo del terreno y cero remordimientos. La segunda teoría es la del asesinato ritual. Y es que entre los rumores que circularon en los años 30 y 40, algunos afirmaron que los 3 hombres habrían sido asesinados como parte de un rito ocultista. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza, pero la combinación de ciertos elementos genera ciertas dudas sobre esta teoría. Habían 3 víctimas, ataduras complejas y simbólicas, puesto que se habían empleado nudos de tipo náutico y cruces de cuerda, un martillo como arma primaria, a menudo asociado en antiguos rituales como símbolo de juicio o de ejecución divina, y un lago o cuerpo de agua helado usado como tumba. Los conspiracionistas afirman que Kinsey no actuó solo, sino como parte de un grupo. Según esta teoría, las muertes fueron ejecutadas con precisión, no por impulsividad, sino por convicción. No hubo símbolos pintados, ni velas, ni señales evidentes, pero algunos recordaban que en años anteriores un par de excursionistas también habían desaparecido en los alrededores de Lava Lake. ¿Casualidad? Aunque esta teoría nunca tuvo un peso oficial, sí contribuyó a que el caso se arraigara en el folclore local. La tercera teoría habla del silencio de los pueblos cercanos. Algunos residentes de Bend, la ciudad más próxima y de donde eran estos 3 cazadores asesinados, aseguran que la policía sabía más de lo que decía. La falta de una resolución formal, la escasa cobertura mediática fuera de Oregón y el hecho de que el principal sospechoso, Kinsey, escapara durante años sin que se emitiera una orden nacional de captura, alimentó la idea de una complicidad silenciosa. ¿Estaban protegiendo a alguien? ¿Hubo una conexión política? ¿Tal vez Kinsey conocía secretos incómodos? Son las dudas que ha generado esta teoría. El clima de los años 20, con corrupción, mafias locales y pocos recursos policiales, no ayudaba a disipar esas dudas. La cruda verdad es que poco más se sabe de aquel escalofriante asesinato, pero a nivel humano, los familiares de Wilson, Morris y Nichols, las víctimas, nunca superaron la falta de aquella justicia. Las hijas de Nichols visitaban cada año el lago donde había perdido la vida su padre. En una entrevista de 1962, una de ellas dijo que no fue solo que muriera, sino el cómo. Fue el no saber por qué. El imaginarlo atado, herido, arrojado al lago. Lógicamente, un golpe así no se olvida jamás. El Lava Lake, el lago de lava, era un lugar para aventuras y campamentos, sobre todo en primavera y verano. Se volvió un sitio con cierta carga emocional, un lugar triste, un lugar marcado. A pesar de su belleza natural, pocos lugareños se acercan a pasar la noche allí, y algunos dicen que escuchan ruidos extraños, y otros aseguran haber soñado con los hombres bajo el hielo. Cuando una historia se convierte en leyenda es porque contiene algo más que hechos, contiene una atmósfera. El crimen del lago de lava no fue masivo ni famoso como otros asesinatos en serie, pero tiene todo lo que un misterio necesita. Una escena remota, pistas inquietantes, una figura sombría, un móvil incierto y, lo más importante, ninguna respuesta definitiva. Al final, la historia de los asesinatos del Lava Lake nos enfrenta a una verdad inquietante. No siempre el horror se revela con claridad. A veces permanece bajo la superficie, congelado en el tiempo y en este caso en el agua, como esos cuerpos que nadie pudo salvar. El hielo que cubre el lago no solo ocultó los cuerpos durante meses, sino que también parece esconder las respuestas que nunca llegaron. Este caso nos recuerda que por más que intentemos comprender el mal, hay rincones de la historia donde la lógica se quiebra, donde la realidad se mezcla con la leyenda y donde la oscuridad es demasiado profunda para ser iluminada. Pero, ¿por qué nos atraen estas historias? ¿Qué hay en un lago helado con cuerpos atados que nos hace temblar, pero a la vez querer saber más? Quizás porque reflejan el miedo primitivo a lo inesperado o a lo incontrolable.
son una manifestación extrema de la vulnerabilidad humana. Esos 3 hombres, esas 3 víctimas, aisladas, atrapadas por la nieve, enfrentándose a fuerzas que nadie puede dominar. El caso del Lava Lake es más que un crimen sin resolver. Es un símbolo de la fragilidad de la vida, de la crueldad humana y del silencio eterno que puede dejar la violencia. A lo largo de las décadas, el caso se ha convertido en una historia que trasciende la simple crónica policial. Para la comunidad local, para los investigadores aficionados y para quienes gustan del misterio, es un recordatorio constante de que no todos los secretos serán revelados. Y quizás esa es la parte más aterradora. Saber que existen historias que nunca conoceremos del todo. Que la naturaleza, con sus hielos, sus bosques, sus animales, guarda secretos que desafían la razón y el tiempo. Este triple asesinato se convirtió en uno de los crímenes sin resolver más antiguos y famosos de Oregón. La prensa local lo bautizó como los Lava Lake Murders, los asesinatos del Lava Lake, por el lugar donde se hallaron los cuerpos sin vida bajo el hielo. Su crudeza y misterio perduran hasta hoy. En 2013 se publicó The Trapper Murders, un libro que explora testimonios familiares, contexto histórico y propone teorías que aún hoy generan debate. A fecha de hoy, muchas personas visitan el lugar, ya sea por curiosidad o buscando otro tipo de cosas. Y es que hay leyendas que hablan de una presencia extraña en el lago, viento entre árboles y ecos de una tragedia abierta. Este crimen nos enseña que la violencia puede tomar formas tan extrañas y silenciosas que nos cuesta imaginarlas, que la justicia no siempre llega, y que la memoria, aunque frágil, puede resistir en la nieve, en el viento y en la voz de quienes cuentan la historia. Y nos invita a mirar más allá de la superficie helada, a cuestionar lo que creemos seguro, a aceptar que en las profundidades del mundo y del alma el misterio es tan eterno como el hielo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega del Expediente Cero. Si te ha gustado la historia, te invito a que le des un like y a que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. Asimismo, te invito a que dejes tus impresiones y tus opiniones acerca de esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte nada más, volver a agradecerte tu compañía y espero volver a vernos pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Adiós.